Hoy tenemos la suerte de tener a Matías Alonso con nosotros. Matías, ya lo conocéis todos, es diputado en el Parlamento desde el 2012 por la provincia de Tarragona y actualmente es miembro del Consejo General de Ciudadanos. Fue uno de los fundadores también de este partido y una de las personas, yo creo, que más comprometidas con el proyecto de Ciudadanos desde el principio. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que es muy nuestro, que es muy bandera nuestra, es un tema que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa, mientras que otros estaban pasando de perfil o con ciertos matices, y es el tema de la ocupación. El título que le hemos puesto, ya lo habéis visto, que es Cataluña, paraíso de la ocupación. Es uno de los que es el que donde tenemos mayor incidencia de ocupación en España. Y ya sin más, yo le voy a ceder la palabra a Matías para que no perdamos más tiempo. Matías, cuando quieras. Gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro ciudadano, a esta Ágora Ciudadana. Para mí, desde luego, es un placer y un honor poder dirigirme a todos vosotros esta tarde. Recordar, pues eso, lo que ha dicho un poco Sonia. Yo estoy en el partido desde su fundación. Estuve en el Congreso Constituyente, fui miembro de la mesa de diario en su día. Y estuve también pues, en el comité ejecutivo desde 2008 hasta 2019. Y desde 2009 hasta 2017 pues, fui secretario general del partido. En 2012 tuve el honor y la suerte de ser el primer diputado de fuera de la circunscripción de Barcelona. Acordaros, en aquella 10ª legislatura del Parlamento de Cataluña, en que conseguimos 9 diputados y conseguí el escaño por la provincia de Tarragona. En el Parlamento, por lo tanto, llevo 3 legislaturas completas, entrecomillado de completas, porque estas legislaturas ya sabéis cómo han ido, han sido legislaturas bastante cojas y en cierta forma bastante estériles también. Y en todas ellas he estado integrado en el ámbito de la Comisión de Interior, entre otras comisiones. Deciros que en la 11ª y en la 10ª legislatura, en las 2 últimas legislaturas, pues he sido también presidente de la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña. Y bueno, te das cuenta efectivamente de que hay una problemática relacionada con todo lo que tiene que ver con seguridad y en general en Cataluña con todo lo que tiene que ver con, digamos, el buen orden, ¿no? Con el funcionar de acuerdo pues, a las normas de convivencia que cualquier sociedad tiene y que, por supuesto, un Estado social y democrático de derecho como es España, pues no solamente tiene, sino que están plenamente vigentes. Y lo que se ha visto pues, en estos últimos años, en estas últimas legislaturas en el Parlamento, pues la verdad es que en buena medida hace 10, 15 años probablemente no nos lo podíamos ni imaginar, ¿no? Que se llegara a estos extremos de surrealismo que se han vivido en el Parlamento de Cataluña de una forma sistemática y que parece que algunos se empeñan en seguir manteniendo. Hoy la propuesta del Ágora pues, habla de la ocupación y de la problemática derivada de la ocupación. Yo no puedo desligar la ocupación de un ámbito concreto que es el ámbito de la seguridad, porque la ocupación, tenga la causa que tenga, con demasiada frecuencia, no siempre, pero con demasiada frecuencia, casi siempre podríamos decir, también lleva relacionados problemas de convivencia e incluso problemas de seguridad que afectan directamente pues, a las comunidades de vecinos, a las comunidades de propietarios e incluso tienen incidencia en determinadas barriadas. Y entonces yo lo que no quiero es desligar este tema de lo que es el tema de la seguridad en sí, ¿no? Porque con mucha frecuencia estamos viendo que hay puntos débiles respecto a la seguridad en Cataluña. Cataluña de una forma especial, no solamente en Cataluña, pero en Cataluña de forma especial. Y hay problemas de seguridad que están realmente enquistados. Y sin embargo, cuando llamas a la puerta del gobierno de la Generalitat y les haces ver que efectivamente
existe esa problemática, lo que con demasiada frecuencia te encuentras es con que, bueno, lo estamos haciendo bien, hacemos lo que podemos, y al final si no lo hacemos mejor es porque no tenemos una soberanía plena, no tenemos todos los medios que quisiéramos, porque no tenemos suficientes Mossos, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil que entren en la realidad de la situación. Yo os quería poner un pequeño ejemplo, ya lo decía Sonia, Cataluña encabeza sobradamente el ranking de la ocupación en el conjunto de España. Y nosotros reiteradamente hemos llevado esta problemática al Parlamento de Cataluña, como lo hemos llevado también a las Cortes Generales y especialmente al Congreso de los Diputados. Pero en el Parlamento de Cataluña, deciros, por ejemplo, que en junio del año pasado hice una interpelación al Gobierno en el que hablábamos de la seguridad ciudadana en los barrios y en los municipios de Cataluña. Una interpelación que después, lógicamente, tuvo una moción subsiguiente que se debatió el 9 de julio de ese año, del 2020. Estábamos en plena pandemia, eran plenos de formato reducido, pero se debatió en el pleno del Parlamento y era una moción que tenía un montón de puntos y que entre otros problemas relacionados con la seguridad, otros problemas, pero no específicamente la cuestión de la ocupación. Pues deciros que todo lo que tenía que ver con el compromiso democrático que tiene cualquier parlamento y cualquier gobierno de garantizar pues, el derecho fundamental de la ciudadanía a la seguridad, a poder desarrollar pues, sus proyectos de vida en el lugar donde hayan elegido vivir en las mejores condiciones de seguridad para poder disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales y poder vivir simplemente en paz y en libertad, pues todo lo que tenía que ver con esto fue votado en contra por el bloque, no solamente el nacionalista puro, sino el nacionalista adherido, ¿no? Es decir, a esta moción, por ejemplo, Catalunya en Comú Podem, o sea, Podemos, votó absolutamente en contra de todos los puntos, mientras que hubo bastantes puntos que se aprobaron, pero todos que tenían que ver con una declaración expresa de la necesidad de que las instituciones democráticas velaran por la seguridad, porque era una garantía de derechos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y todo lo que tenía que ver con la necesaria colaboración leal desde el punto de vista institucional de todas las administraciones públicas, porque recordemos, la seguridad aquí, hay un Consejo Interior, pero la seguridad pública, como concepto general, pues es una competencia exclusiva, de hecho, del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España. Otra cosa es que en aquellas comunidades autónomas donde se dispone de policía autonómica, pues se pueda compartir esa competencia plena, esa competencia exclusiva con el gobierno autonómico, pero no deja de tener una importancia fundamental la labor que debe desempeñar el gobierno de la nación, el gobierno de España, como garante de que se mantienen pues, los estándares de seguridad necesarios, ¿no? Y ahí también ha habido dejación. Por lo tanto, esta moción fue aprobada en parte, pero todo lo que tenía que ver, repito, con los derechos fundamentales fue anulado y todo lo que tenía que ver con la ocupación también. La ocupación, que bueno, encabezamos el ranking y en algunas zonas de Cataluña es un verdadero problema de convivencia, a veces relacionado directamente también con mafias delincuenciales, pues eso para el Parlamento de Cataluña, para la mayoría separatista, apoyada lógicamente también en Podemos, pues no tenía ningún sentido y eso fue rechazado de plano dentro de lo que se aprobó en esa moción que, repito, se debatió en el Pleno del Parlamento el 9 de julio del año pasado. Bueno, pues estamos donde nuestros dirigentes, todos, los gobernantes, no solamente los catalanes, también los del Gobierno de España, quieren que estemos. Cataluña se encabeza el ranking, pero la ocupación también es un problema en otras zonas de España. No tan grande como en Cataluña. Bueno, en algunas zonas se acerca un poco.
Es verdad que la situación en Cataluña triplica la media nacional respecto a esta problemática y que la situación en Cataluña cuadruplica, por ejemplo, una comunidad que sería comparable, relativamente al menos, en cuanto a demografía, como es la Comunidad de Madrid, la cuadruplica y va bastante por delante también de otra comunidad que tiene más extensión y que tiene más habitantes y que tiene una situación de precariedad social desde el punto de vista, por ejemplo, de la ocupación, de la afectación del paro, como es Andalucía, pues también está Cataluña encabezando este ranking de dudoso mérito, ¿no? El mayor problema que estamos teniendo es que efectivamente desde las administraciones públicas no se está haciendo lo que se debería hacer. Y los gobiernos miran esa problemática, pues la miran de reojo cuando la miran, porque nunca la han mirado directamente a los ojos. Para más INRI ya sabéis también que a mediados también del año pasado, se aprobó un decreto de vivienda en que el gobierno de la Generalitat venía a dar carta de naturaleza también a la ocupación, pues porque no se les podía ni toser en esta situación pandémica que estamos viviendo ahora mismo. La excusa es yo creo que la conocemos todos. En el ámbito municipal es la más frecuente y también desde el gobierno de la Generalitat. Es el hecho de que, bueno, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Bien, está muy bien. Y entonces hay mucha de esta ocupación, a sus ojos, de que tiene, pues, en una situación de precariedad social y entonces la gente se mete donde puede. Soslayando una cuestión también fundamental, que es que ese derecho a la vivienda digna pues debe ser tutelado por las administraciones públicas y los propios ayuntamientos y sobre todo las propias administraciones autonómicas, y en este caso la administración de la Generalitat, tienen una obligación clarísima de disponer de un parque suficiente de vivienda social para hacer innecesario que la gente tenga que reventar una puerta y pinchar pues una cometida eléctrica para poder vivir en unos mínimos de dignidad, ¿no? Bueno, es una batalla que viene de lejos, nosotros la estamos dando, la vamos a seguir dando. Nuestras propuestas, yo creo que al menos los que sois afiliados las conocéis, pero básicamente es acometer las reformas legislativas en el ámbito del Congreso para acabar con esta lacra de la forma más rápida, dotar de instrumentos suficientes también a los cuerpos policiales para que sobre todo en las ocupaciones en caliente puedan obrar con diligencia y puedan poner a disposición del juez pues, toda la información necesaria para que el juez pueda tomar una resolución rápida y conveniente. Y desde luego también en el ámbito de Cataluña respecto al Código Civil, que ya sabéis que es algo diferente también al Código Civil español, pero en todo caso hacer una reforma en el Código Civil para dotar a las comunidades de propietarios de la capacidad también de instar la desocupación o de denunciar la ocupación ilegal cuando el propietario pues no denuncia, que también está pasando en muchísimas ocasiones. Hay muchas veces que efectivamente el propietario pues finalmente opta por no denunciar y a veces pues con consecuencias pues trágicas como vimos no hace mucho, por ejemplo en el incendio de la nave ocupada en Badalona, en que llevaban años ocupando esa nave y sin embargo el propietario no estaba instando nada porque los problemas legales derivados de eso y la situación del mercado también de los locales pues no hacía conveniente el tomar esa iniciativa. Bueno, cuando no se produce por parte del propietario debe haber instrumentos para que inste a que se proceda a esa desocupación, porque también es un camino para evitar esa problemática. Y bueno, no me quiero alargar más porque hoy he venido también a dejaros cancha para poder participar y para poder interactuar con todos vosotros. Así que
le doy la palabra otra vez a Sonia para seguir con este aula. Pues muchas gracias, Matías, por la exposición. La verdad que sí que el problema de la ocupación es un problema muy grave y, como tú decías, también que afecta a las comunidades de propietarios, a los vecinos, al todo el entorno. Y hay algunos que, pues eso, que quieren mezclar, lo digo porque alguien ya se ha ido avanzando por el chat, que mezclan el tema del derecho a la vivienda con un presunto derecho a la ocupación, ¿no? Y apoyan toda una teoría surrealista para promover esta lacra. Porque hoy va a hacer de moderador Juanma de Vargas, que es mi adjunto en Comunicación Provincial de Barcelona. Así que yo le voy a ceder la palabra a él. Él os va a ir nombrando para que os abráis el micro y hagáis la intervención directamente, ¿vale? Así que, Juanma, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, nos pedía primero la palabra Carol Torres, que es nuestra portavoz en Viladecans, que quería comentar, pues supongo que una moción que se presentó ahí en el ayuntamiento y bueno, le cedo la palabra a Carol. Gracias, Juanma, Sonia y Matías, sobre todo por el trabajo que habéis hecho durante todos estos años, no solo aquí, como has dicho, sino también en el Congreso y en otras administraciones. Y por eso que estoy segura que vais a seguir haciendo, porque la verdad que esto, con perdón, ya se ha ido de las manos. Quería preguntar, porque resulta en Viladecans ya más de 3 años, desde el grupo municipal interactuando y trabajando junto a vecinos que están sufriendo esta problemática. Tenemos el caso de 3 y 4 edificios ocupados, donde llevan 3 o 4 años ocupados, donde hay tráfico de drogas, incluso en algunos casos otros hechos delictivos. Hemos también trabajado hemos hablado con el equipo de gobierno, con el responsable de seguridad, estamos en permanente contacto con la policía local y también incluso con la oficina local de habitatge, porque han incluso pisos que estaban a punto de darse a las personas realmente vulnerables. Entonces, bueno, tenemos claro que aquí están actuando mafias. A nivel municipal, llevamos 3 años intentando hacer, pues esos ruegos, preguntas, pidiéndole al gobierno que incremente el patrullaje en la ciudad a nivel de policía y Mossos d'Esquadra. Hasta ahora la policía también se encontraba un poco con las manos atadas porque no podían actuar. Y bueno, yo creo que también en parte gracias a lo que hemos hecho, pues hemos conseguido que sea un protocolo para evitar la ocupación, ¿no? Y este protocolo está funcionando. Últimamente, incluso según nos informaban, se están dando el caso de 3 y 4 ocupaciones semanales, lo cual para una ciudad como Viladecans es muy elevada. Pero ahora el problema lo tenemos con los vecinos, y aquí me parece que tengo a Mónica, que están sufriendo la ocupación de aquellos pisos que ya están ocupados, valga la redundancia, es decir, que el protocolo que hay no tiene ningún tipo no se puede aplicar porque no los puedes echar, que ya están ocupados. Entonces, hay vecinos que están haciendo vigilancia activa durante los fines de semana, se están dando presuntos casos de violencia de género, presuntos casos de desprotección de menores. Y estos pisos, en la mayoría de casos, pertenecen a entidades bancarias o fondos buitre con los que los vecinos no pueden contactar. Es decir, los ocupas efectúan algún desperfecto, daños, por supuesto, además de los daños morales, las amenazas y demás que están llevando a cabo a muchos vecinos, pero también los desperfectos físicos. Y se tiene que ocupar la comunidad de propietarios de pagarlos, porque incluso el seguro se desentiende por completo. Entonces, bueno, en este sentido, después de reunirnos con Manu y Martín en febrero y también con los vecinos que están sufriendo la ocupación, decidimos presentar una moción con varios puntos, como decíais, pues intentando diferenciar, ¿no? El derecho a una vivienda digna, que por supuesto defendemos, porque así también lo dice nuestra Constitución, pero también el derecho a una convivencia pacífica entre los vecinos que tienen su propia vivienda.
Entonces, uno de los puntos que pedíamos era, pues, bueno, que el ayuntamiento pudiera también actuar como mediador entre las comunidades de propietarios y las entidades bancarias, y también un posible incremento del gravamen en los pisos de los grandes tenedores o de entidades bancarias. Esta moción también fue votada en contra por Podemos, Esquerra y PSC. Ahora no sabemos, Matías, o sea, mi pregunta es qué podemos hacer más, porque la situación es ya insostenible. O sea, estamos llegando a un punto que cada día recibo una llamada de un vecino que está sufriendo el tema de la ocupación, y claro, pues nosotros avisamos al equipo de gobierno, incluso a la policía muchas veces. Y bueno, lo hacemos encantados, pero claro, no creemos que sea esa la solución. Entonces, llegados a este punto, como servidores públicos, ¿qué más podemos hacer para ayudar a estos vecinos que están viviendo un infierno? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que ocupar no es un derecho. Ocupar, en todo caso, podría ser un delito. Sí que hay derecho a una vivienda digna, pero ocupar nunca se puede considerar un derecho. Y la otra cuestión es que no hay, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, no hay voluntad política de enfrentar. Es la realidad. Hay quien piensa que a lo mejor es que lo hacen por rédito electoral. Yo es que creo que el problema de la ocupación lo conoce y lo valora, la situación que se vive con los pisos ocupados, con las viviendas ocupadas, con los locales ocupados, pues que nos está padeciendo, en el día a día. Y cuando lo llevas al ámbito institucional, cuando lo llevas a un parlamento, cuando lo llevas a un ayuntamiento, enseguida sale la demagogia de que lo que estás haciendo cuando hablas de un determinado barrio con una problemática concreta, lo que estás haciendo es estigmatizar a los que viven en ese barrio, en esa zona concreta. Cuando lo que realmente estigmatiza es el hecho de no poder vivir en paz y de no poder desarrollar tu proyecto de vida y no tener seguridad cuando te mueves por tu barrio, o cuando, por ejemplo, como ha pasado en muchas barriadas, cuando denuncias una situación de ocupación, pues ya sabes que no puedes volver a aparcar tu coche en el barrio, porque el día que localicen tu coche aparcado te lo van a destrozar, si no es que te lo queman, ¿no? Y esa es una situación que se está viviendo y que en el ámbito político pues no se está haciendo lo que correspondería, que es afrontarlo, porque lo que no puede ser es que quien está en una situación ilícita esté en plenitud de derechos, y quien está en plenitud de derechos pues no pueda ejercerlos de ninguna de las maneras. Has hablado del contacto con la policía local. Bueno, la policía local hace lo que puede, pero realmente trasciende el ámbito de la policía local. Esto sería quizás más un tema de Mossos, pero también vemos pues, la problemática que están teniendo los Mossos para actuar en determinadas situaciones. Por ejemplo, llegado el caso, pues, en un desahucio, una ocupación, etcétera, etcétera, qué problemática tienen y qué indefensión están padeciendo también por parte del propio Departamento de Interior, de la propia Consejería, y le hemos escuchado, por ejemplo, al conseller, pues, apretarle las tuercas reiteradamente a los Mossos actuantes en estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? Insistir en donde tenemos representación, en que, primero, que se aplique la legislación vigente, Con esto, si se aplica de una forma contundente, pues podría ser incluso suficiente. Insistir también en que se mejore esa legislación para hacerla más flexible y para hacerla más eficaz en esta situación. Respecto a los grandes tenedores, las entidades bancarias tienen unos pasivos enormes en esas viviendas que seguramente no las querrían tener, y lo que hacen generalmente es desentenderse, y eso pues, repercute en contra de las comunidades de propietarios. Pues insistir en esa propuesta de reforma del Código Civil para empoderar a esas comunidades de propietarios para que puedan ellos iniciar el proceso, pues, para que se produzca esa desocupación cuando son los propietarios los que hacen caso omiso a esa situación. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Lo que pasa que ahí pues, es difícil
Incluso, te diría, y bueno, lo has visto en Viladecans, incluso en el ámbito del PSC. Debería ser un partido que estuviera sensibilizado en esas cosas, pero al PSC, cuando planteas estas cuestiones, pues también se le pone el vello de punta, ¿sabes? Y la mira muy, muy de reojo, como pasó también en esta moción que os comento del año pasado, que en este ámbito de la ocupación se entendió directamente. Y bueno, está pasando lo que está pasando. Tú has puesto todo en la llaga. No solamente es que están ocupando viviendas desocupadas, también están ocupando viviendas ocupadas. Hay zonas donde la gente tiene miedo de ir a trabajar por la mañana porque no sabe si cuando viene a comer a mediodía o cuando regresa por la tarde de su puesto de trabajo se va a encontrar o no se va a encontrar la vivienda ocupada. Pero también, para más simple, están ocupando también y organizados de una forma mafiosa pues las viviendas que tienen ya esa finalidad social y en detrimento de aquella gente que está en su lista de espera, esperando a que se le asigne esa vivienda que necesitan como oro en paño y que sin embargo hay otra persona u otro grupo de personas que las usurpan de una forma fraudulenta. Vamos a seguir trabajando en esa línea. No queda otro remedio. Muy bien, ahora le vamos a dar paso a Samuel, que también tiene una pregunta. Samuel, adelante, por favor. Hola, sí. Buenas tardes. Se me oye, perfecto. Buenas tardes, Sonia, Matías, Juanma, buenas tardes. Bueno, quería proponer en realidad dos preguntas, no sé si me dejaréis. Propongo primero una. Sencillamente sería que nos dijera, Matías, tres medidas principales que haría o cambiaría si gobernáramos en el Govern, que también nos sirva como idea fuerza para transmitir nuestra posición. Sería una, y la otra, pues, muy simple también. ¿Los ayuntamientos pueden actuar como persona jurídica y denunciar algún acto de estos? Gracias. Bueno, empezando por la segunda, yo entiendo que el ayuntamiento lo que debe hacer es velar por evitar en lo posible las ocupaciones, y eso se puede hacer incrementando la vigilancia, consiguiendo pues que no sea tan fácil entrar en una vivienda y organizarse. Entonces, tampoco hay mucha voluntad por parte de algún ayuntamiento, a veces se ha hecho alguna cosa, pero la mayor parte de los municipios pues tampoco se meten en esos líos. Y yo creo que desde el punto de vista, eso Sonia sabrá seguramente mucho más que yo porque ella es jurista, pero yo creo que no están legitimados para actuar como parte en esa denuncia. Por eso es nuestra propuesta de empoderar también a las comunidades de propietarios para que sean ellos los que puedan hacerlo directamente. Y Samuel, me preguntas algo que tres cosas. Yo empezaría solamente por una, porque hubiera un gobierno de la Generalitat y que hubiera un gobierno de la Generalitat que gobernara para todos los catalanes, cosa que no hemos tenido en las últimas, te diría que 4 legislaturas, y que en esta quinta va a empezar tampoco. Es decir, no ya en la 10ª en que yo entré como diputado, sino recuerdo perfectamente el primer discurso de investidura de Artur Mas en el año 10, en diciembre de 2010, cuando ganó las elecciones al tripartito de Montilla, y esto, pues como se suele decir, esto se veía de venir. Ya en ese discurso de investidura ya empezó a asomar la patita de Artur Mas y Gavarró. Después, en el 12, desde luego ya empezó a desmadrarse con acordaros de aquel póster electoral en que pasaba el Mar Rojo, abría las aguas del Mar Rojo, y bueno, ya a partir de ahí, con que hubiera un gobierno de la Generalitat que se dedicara a gobernar los asuntos cotidianos y no a meter cizaña como se han dedicado, y a fracturar la sociedad civil catalana y a atacar a las más altas instituciones del Estado con una deslealtad absoluta, como han hecho de forma sistemática, pues creo que empezaríamos a ver un poquitín de luz en este largo túnel en que se ha convertido
el ámbito político en Cataluña. A partir de ahí, pues desde luego, temas que tengan que ver con, pues, con la recuperación de la economía, con la recuperación del empleo, con la recuperación del sistema de salud, que va a quedar muy tocado después de esta pandemia, que hemos visto también las carencias que se tiene en este ámbito. Bueno, hay muchísimo trabajo en Cataluña. El problema es que no ha habido un gobierno que haga ese trabajo y que desde la oposición, pues lo que puedes hacer es levantar la mano, levantar la voz, intentar que el conjunto de la sociedad se dé cuenta, pero lo tienen muy bien montado, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. O sea, no solamente tienen todo el poder, sino que también tienen todo el poder mediático, y hay una parte importante de la sociedad catalana que bebe de unas fuentes que están absolutamente trucadas, absolutamente adulteradas, y que está intoxicada, no ya desinformada, sino realmente intoxicada, y vemos pues lo que vemos, ¿no? El que haya esta inestabilidad política, pero también esta persecución política que determinados grupos pues estamos sufriendo de una forma reiterada desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, nos toca seguir dando la cara, seguir levantando la voz y insistiendo, no nos van a callar. Lo que tenemos que hacer es que la máxima gente posible en Cataluña pues, sea consciente del trabajo que estamos haciendo y de lo que queda por hacer, y nos vuelvan a dar su confianza, y que algún día lleguemos a ser mayoritarios, cosa que es difícil mientras tengamos pues, este control férreo de la desinformación por parte de este gobierno orwelliano que estamos padeciendo aquí en Cataluña desde hace ya pues, más de una década. Le vamos a pasar la palabra al compañero Javier González. Adelante, Javier. Sí, gracias, Juanma. Hola a todos. Hola, Matías. Gracias por conoceros. Yo quería intervenir un poco al hilo de lo que ha comentado, es muy práctico, muy rápido, y que esta sesión pues también sea práctica para todos. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, pues me imagino que deben, bueno, yo por supuesto de que todos estamos interesados en el tema, y me imagino que muchos de vosotros sois compañeros que están en municipios y tal, que lo viven muy de cerca, y que seguramente ya estáis hartos de presentar mociones, ¿no?, sobre el asunto, ¿no? Entonces, nosotros también, yo soy portavoz yo soy Javi, soy portavoz en Tarrasa, y nosotros también llevamos, desde hace 6 años que llevamos trabajando el tema. En Tarrasa se da también una situación muy complicada en este aspecto. Matías estuvo justo antes de con nosotros por ahí dando una vuelta. Sí, estuviste por allí, por el barrio de la Maurina y tal. Y vamos, que nosotros hemos mordido en el tema y no soltamos, ¿no? Pero Matías comentaba una de las preguntas de Carol, la pregunta de Carol, que bueno, que insistamos, bueno, insistir ya insistimos, ¿no? Pero desde un punto de vista legislativo, pues las opciones son muy estrechas, digamos. Tenemos buenas iniciativas, pero bueno, obviamente no hace falta que os lo diga, nosotros no gobernamos y la situación pues es muy complicada, ¿no? Entonces a mí me gustaría ser muy práctico en el sentido de que hay ámbitos en los que yo creo que todavía se pueden hacer cosas, incluso desde un punto de vista de mociones, de presentar en los plenos, pero también de estar muy al lado de la gente en la calle, ¿no? Y me explico un poco. Por un lado, yo creo que hay algunas alternativas que todavía se pueden explorar más a fondo. Creo que Samuel ha preguntado al respecto, y una compañera creo que le ha dicho que esa vía no existe. Está la vía de que el ayuntamiento se persone. Yo hasta donde sé, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero tengo entendido, ¿no? Además hay un compañero aquí en Tarrasa que lo está trabajando mucho. Hay una instrucción de la Fiscalía que sí que permite, cuando no hay denuncias, que los ayuntamientos se personen. Yo lo pongo aquí encima de la mesa pues para que en los municipios donde no hayáis explorado esta posibilidad, pues pongáis el acento en ello y pongáis en un aprieto al equipo de gobierno donde toque, pues para que expecto, porque esa vía existe. Y en Tarrasa conseguimos un compromiso de que lo iban a poner en práctica, y 2 plenos después preguntamos sobre cuántas acciones habían hecho y la respuesta fue ninguna. Por tanto, nos encontramos con ayuntamientos, sobre todo de cualquier corte, porque el que gobierna, como quiere quedar bien con todo el mundo y a veces
actuar contra las ocupaciones pues no está bien visto, pues es muy complicado, ¿no?, doblarles el brazo en este sentido. Por tanto, esa es una vía que yo creo que se puede explorar, es una vía que existe. Y después hay otro tema, a raíz de unas reuniones que hemos tenido recientemente, que por cierto las vamos a llevar seguramente a pleno este mes o el mes que viene, que es no abandonar a la gente en el sentido de que si nosotros nos vemos impotentes a la hora de presentar propuestas y de que estas estén adelante, no os quiero ni contar, y lo sabéis igual que yo, cómo se siente la gente, ¿no?, que tiene un vecino que es un cabrón y que les está jodiendo la vida, ¿no?, y que además está ocupado y como tiene un niño pequeño, que esto es otro tema, ¿no?, ya delimitar el ámbito social de las ocupaciones, todo esto también da igual, pero cuando tenemos gente que son absolutamente unos sinvergüenzas, ¿no?, para que nos entendamos, y esto la gente lo distingue perfectamente, y nosotros también, y todo el mundo, pero nadie hace nada, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos en la estrategia de que la gente se organice. Es decir, y aquí la experiencia de Matías de todos, ¿no?, pero también la de Matías, porque seguro que ha pateado un montón de territorio, de qué casos si hay gente que se está organizando, es decir, porque tenemos la PA, ¿no?, y estos se organizan, y os pongo por ejemplo el Ayuntamiento de Terrassa, que hasta se están pensando, no, es que ya lo han dicho, que van a montar una oficina para atender a la PA. O sea, no sé si os hacéis una idea de lo que significa esto. O sea, una oficina para atender a la PA. Que puede haber un ámbito social que podemos compartir, pero el mensaje que lanzas es demoledor, ¿no? Y por el otro lado, y al otro lado, no tenemos ninguna oficina que atienda a las familias que están jodidas porque tienen una comunidad hecha unos zorros porque hay 4 sinvergüenzas dando por el culo. Entonces, a donde quiero ir a parar, ¿no? Perdonadme que sea un poco así vehemente, pero es porque es un tema que, hostia, que a nosotros nos indigna, pero si nos ponemos en la piel, en los zapatos de los vecinos que sufren estos problemas durante años, es que es alucinante, ¿no? Y que ahí ganamos siempre. O sea, ahí ganamos siempre. Nuestro discurso gana siempre ahí, pues porque hay gente muy jodida, ¿no? Entonces, por un lado, la vía de los ayuntamientos. Por otro lado, pues bueno, a ver si Matías pues, nos puede, o quien pueda, ¿no?, aportarnos la experiencia de gente que se haya autoorganizado. No para hacer batidas en la calle con palos o con escopetas, no. Autoorganizarse para defender sus derechos y plantarse en la puerta del ayuntamiento y decirles que, oiga, la PA existe y los podemos respetar, pero nosotros también. Entonces, estamos empezando nosotros a explorar esa vía, pensamos que hay agua y pensamos que podemos ser un elemento sin capitalizarlo y sin capitanearlo, pero sí echándoles una mano, empujándoles o asesorándoles para que se autoorganicen, para que vayan a ver al alcalde y les diga, oiga, que nosotros también existimos, somos la plataforma de los afectados a las ocupaciones delincuenciales, o como se llame, ¿no? Esta es una vía muy interesante. Y otra que también paralelamente vamos a explorar, bueno, yo lo pongo aquí como ejemplos, por si puedo ayudar en algo, o para que me digáis si estoy equivocado, ¿no? Y otro ámbito es, oiga usted, a raíz de esta idea absolutamente absurda, ¿no?, de crear una oficina para que ocupen, pues todo lo contrario, una oficina de los ayuntamientos pues para atender a la gente que, pues bueno, que tiene jodida la vida porque tiene unos sinvergüenzas en su comunidad. Bueno, disculpar un poco la vehemencia, pero yo creo que el tema requiere que nos pongamos... Es decir, hemos hecho, Matías y los compañeros en el Parlamento han hecho lo que han podido. Y tenemos buenas ideas y que no avanzan pues porque es difícil. Pero en la calle todavía yo creo que tenemos cosas por ganar y batallas por plantear. Exploremos también ese ámbito. Gracias y disculpad si he molestado a alguien. Nada, Javi. La vehemencia se puede entender y más en la piel del que lo sufre directamente, desde luego es incontestable de que tienen que ser vehementes, ¿no? Has dado algunas claves que son fundamentales. La primera, desde luego, es estar al lado de quien está sufriendo esta problemática. Es decir, estar al lado de la gente que lo está padeciendo en su día a día. Y apoyar el asociacionismo, bueno, sería fundamental. El problema es que también existe sesgo ideológico también en determinadas asociaciones, incluso de vecinos, en determinados barrios. Es decir, que a veces barrios que tienen una problemática
problemática concreta, pues según el sesgo ideológico que tenga la asociación de vecinos, pues trasciende de una forma o trasciende de otra. Y tenemos un problema enorme con muchos ayuntamientos, y quizás el paradigma en este caso sea el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona pues, es un ayuntamiento claramente pro ocupación. Claramente. Aquí, desde luego, el vecino que está, como tú has dicho, jodido, el que está sufriendo en su día a día pues, las consecuencias de tener una finca ocupada en su comunidad o de estar su barrio pues, plagado de ocupas de ámbito delincuencial, que por desgracia también son muchos, pues no tiene cobijo alguno en el ámbito municipal y sin embargo pues aquí en Cataluña pues pasa que ayuntamientos tan importantes como de la ciudad de Barcelona pues permite que una entidad, una entidad, el sindicat de l'habitatge pues pueda organizar no solamente cursos subvencionados en el ámbito público y en locales públicos del ayuntamiento, sino cursos que tienen que ver directamente con facilitar la ocupación a aquel que quiera hacer de la ocupación ilegal de una vivienda pues su modo de vida inmediato, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir siendo la voz de los que están padeciendo este problema y tenemos que seguir siendo el pepito grillo intentando promover las reformas legislativas necesarias para que esto llegue a buen puerto. ¿Cuándo podremos llevar a cabo esas reformas legislativas? Pues cuando seamos necesarios, cuando seamos imprescindibles para los gobiernos que tengan la responsabilidad de acometerlas, como hemos demostrado con otras cosas, como por ejemplo pues la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones en determinadas comunidades autónomas donde hemos estado gobernando o incluso sin gobernar, como fue el caso de Andalucía, que gobernando el PSOE en minoría y dependiendo de Ciudadanos para poder tener mayoría suficiente en el Parlamento de Andalucía, pues acometió esa reforma, ¿no? Cuando pues tengamos la suficiente fuerza de palanca para ser decisivos en esos cambios se van a producir, porque nosotros desde luego no vamos a arriar esta bandera de ninguna de las maneras y vamos a seguir trabajando en este ámbito. Es evidente que es un tema muy polémico y que nos indigna profundamente a todos, pero rogaríamos por favor que seáis lo más breve posible en la exposición de las preguntas para que puedan participar el mayor número posible de compañeros. Ahora es el turno de, le vamos a dar el turno a Ernesto. Adelante, por favor. Nada. Fernando. Fernando, por favor. Ah, vale, buenas. Digo, no veía ningún Ernesto. Buenas noches a todos. Muchísimo ánimo a todos, muchísima fuerza. Y por favor, alegremos esa cara que estamos los que estamos y nadie nos dijo que iba a ser fácil. Y bueno, y lo que nos queda. Por lo tanto, alegremos esa cara. Felicidades a todos los que habéis estado en Madrid apoyando a nuestro compañero Edmundo y bravo por todos, la verdad. A ver, yo quisiera preguntar por si hay algún teléfono, alguna asociación, algo directo donde se pueda llamar los afectados, ¿no? O sea, en el momento clave en el cual, como ha dicho Javi, que son los que peor lo pasan, en el momento principal, o sea, al momento, cuando se encuentra con la casa ocupada, no sabe qué hacer, ¿cuál es el paso principal que tiene que hacer esa persona? ¿En qué lo podemos ayudar? Gracias. Bueno, primero, Fernando, que sí, que no hay que tener la cabeza agacha, ni mucho menos, hay que tener la cabeza bien erguida y mirar al futuro,
porque desde luego los que estamos aquí, yo creo que la mayoría sabemos claro que venimos de donde venimos y seguimos teniendo muy claro hacia dónde vamos y por lo tanto la política, y nosotros siempre la hemos visto así, no solamente tiene que ver con poner nuestro trabajo a disposición de la compañía, sino que también tiene la condición o la característica de ser una carrera de gran fondo y por lo tanto vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas y con la misma voluntad de vencer con que lo venimos haciendo desde el primer día. Yo creo que sí que hay alguna organización que está ya funcionando y que incluso tiene su web, o por lo menos la ha habido meses atrás. Nosotros, desde luego, lo que podemos hacer es escuchar a quien nos viene a plantear su problemática, intentar canalizarla y, desde luego, aconsejarles de que denuncien y denuncien de inmediato, que no dejen pasar el tiempo, porque el tiempo trabaja en su contra. Y vamos a seguir insistiendo también en el ámbito institucional para que esas instrucciones que antes comentaba Javi, que tiene Fiscalía, que tienen que ver con la posibilidad de que en determinados supuestos de ocupación pues se puedan hacer un atestado que reúna unas características determinadas por parte del cuerpo actuante de la policía, que actúe para que el juez pueda tomar cartas en el asunto de forma drástica, pues que pueda estar vigente cuanto antes y que sea pues lo contrario de lo que se está haciendo ahora, que parece que tienen cortapista por parte de los responsables políticos para actuar, cuando lo que tenían que tener es no solamente el acicate para que actuaran con diligencia, sino también el respaldo administrativo y el respaldo institucional de sus responsables políticos, ya sean municipales o sean autónomos. Y vamos a seguir trabajando también en eso, ¿no?, para conseguir que cambie esta situación. Es el turno de Conchi Almazán. Adelante, Conchi. Bueno, nosotros en mi familia tuvimos un problema de ocupación y la verdad que el proceso duró un año y fue duro porque luego nos la dejaron toda hecha a unos zorros y enganche de luz, enganche de agua, tuvimos que asumir todos los gastos que supuso la ocupación de la vivienda, ¿no? Entonces mi pregunta era que con la actual legislación vigente, ¿qué se puede hacer para acortar el proceso judicial, que actualmente puede durar hasta unos 6 meses o más? Con lo que eso conlleva, digamos, tanto a nivel personal, el desgaste, porque te ves impotente ante esta situación, y el económico por parte del propietario, porque después tienes unos gastos de abogados y después reponer otra vez, pues pagar otra vez, volver a pagar las facturas pendientes, que en nuestro caso fue bastante elevado, pero bueno, esa sería mi pregunta. Sí, es la situación por la que pasan, el calvario por el que pasan muchos de los que han visto pues, una propiedad ocupada, que después les vienen todas las facturas, vienen al solvente, que es el propietario, y el insolvente y el que ha hecho todo el desmán, pues es el que se va de rositas. La vía, tú dices, ¿cómo se pueden agilizar los procesos? Agilizar los procesos depende más de los medios con los que cuenten los juzgados y del número de juzgados que de la legislación en sí. Y el problema que tenemos, especialmente en Cataluña también, o sea, en Cataluña ese problema sangrante, es que la administración de justicia se lo mira también pues, como un problema que afecta a los administrados, pero ya iremos haciendo. La verdad es que somos bastante chapuzas. En eso yo, encomiable el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en el gobierno de Andalucía, respecto a la potenciación de los servicios de justicia para dar respuesta al ciudadano, que se ha hecho un trabajo enorme por parte precisamente de Juan Marín, que es el responsable de este ámbito en el gobierno de Andalucía. Y después de reforma legislativa. No queda más remedio que cambiar las leyes. ¿Con las leyes actuales se puede actuar? Sí. ¿Se podría actuar mejor con una reforma legislativa? También. Entonces tenemos que seguir trabajando en esa reforma legislativa que permita pues, actuar
en los casos flagrantes, desde luego, de una forma inmediata y contundente, sin paliativos, y en los casos en que hay otro tipo de ocupación, pues que se agilice, desde luego, el proceso y, en todo caso, que no recaiga sobre el que ya ha tenido pues, el problema de que hayan ocupado una propiedad, pues todos los gastos como están recayendo en la actualidad. La verdad es que está siendo un encuentro muy interesante y hay muchísimas preguntas que nos están dejando en el chat y por ello rogamos que seáis lo más breves posible en la exposición de las preguntas. Muchas gracias. Es el turno de Virginia. Adelante, Virginia, por favor. Hola a todos. Pues mirad, yo soy de Manresa y quedamos con los regidores que cuando haya una ocupación, pues bueno, yo me pasaría por allí a ver qué pasa, porque aquí en Manresa tenemos muchísimas. Y lo que veo mi pregunta es, ya voy directa a la pregunta. Primero de todo, las leyes se tendrían que cambiar. A mí no me digan que hay 48 horas. Por un lado te ponen, es inviolable y no pueden entrar. Y por otra solo tienes 48 horas para echarlo. Es una vergüenza. No sé, son 48 horas, yo busqué y ponía 48 la legislación. Y luego, por otra banda, ¿qué podemos hacer con estos grupos? Que yo ya os digo que cuando hay algo en Manresa yo voy. Las plataformas se ponen delante del piso y encima te hacen sentir como una idiota cuando eres la que te están invadiendo tu casa. Es injusto, es decir, es una barbarie que hay estas plataformas a favor de la gente que ocupan las casas. Porque yo tengo un familiar que la semana pasada se cambiaron de piso porque no tenían ascensor, una mujer de 72 años y uno de 75, y no ha estado ni 15 días que se lo han ocupado. Es una vergüenza. Van las plataformas ahí, las plataformas pueden decir lo que te dé la gana, pero los demás no tenemos derecho a nada. Entonces, ¿qué se puede hacer contra estas plataformas? Es decir, es que es injusto, es que encima hacen sentir como que el culpable es el dueño. ¿Qué se puede hacer, por favor? ¿Qué podemos hacer para poderlos ayudar? Porque yo voy allí y me siento impotente. No sé qué darles, no sé qué explicarles. Sí, porque eso es también lo que pasa con mucha frecuencia, que hay grupos de apoyo a los ocupas que lo que hacen es coaccionar directamente a los propietarios que quieren ejercer sus derechos. Bueno, las coacciones pueden ser objeto de denuncia también. Eso por una parte. Y por otra parte, desde luego, instar también a los responsables del control de este tipo de asociaciones, de este tipo de organizaciones, para, si procede, pues retirarles esa condición de asociación. Es decir, que no todos los fines asociativos son legítimos y si entre sus fines está el de coaccionar a la gente, pues yo no lo tengo del todo claro. De todas formas, repito, esto es una burbuja política, es una burbuja política de unas dimensiones enormes que engulle prácticamente a la sociedad y que, bueno, aquí luchamos todos contra corriente. Lo que pasa es que hay que seguir luchando, pero luchamos todos contra corriente. Y efectivamente, algunas de las cuestiones pasan también por la reforma legislativa. Pero repito, se podría trabajar mucho mejor contra la ocupación también con la legislación vigente. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no funcionan. Está siendo un encuentro muy interesante y bueno, como decía, tenemos muchísimas preguntas. A lo mejor podría ser una buena idea hacer una segunda parte otro día, pero tenemos el tiempo, lamentablemente tenemos el tiempo muy limitado y vamos a dar paso a la última pregunta, que es del compañero Paco Domínguez. Adelante, Paco. Sí, hola, buenas tardes a todos. Soy Paco de las Franquesas del Vallés. Y bueno, quería hacer la pregunta que ya más o menos se ha contestado. ¿Qué se tiene que hacer para dar protección jurídica al propietario desde el primer día de una ocupación? Aparte de reformar las leyes, como bien dices, Matías, yo creo que aquí tendríamos que poner en el centro la protección al propietario, ¿no? Que es el que realmente está sufriendo todo lo que hemos dicho y realmente no se le da ese apoyo, realmente tú como propietario vas con tus escrituras a la policía o a los Mossos y realmente es como que tu castillo, ¿no? Tu fortaleza,
y es como que no tienes nada, ¿no? Entonces te sientes esa impotencia y bueno, yo creo que todo esto se debería abordar. El centro sería apoyar al propietario y a partir de ahí luego los ayuntamientos o los que puedan que solucionen los problemas que hay detrás de esas familias que ocupan o realmente estamos hablando de personas que realmente lo necesitan. Hay muchas, pero se debería abordar mucho más rápido y todo esto daría lugar a una confianza por parte de la gente y esto generaría otro tema en el tema del alquiler y, bueno, muchas más cosas que irían mucho mejor. Gracias. Bueno, Paco, efectivamente hay que buscar fórmulas para tutelar derechos y quien tiene que tutelar los derechos es la administración. Por lo tanto, los ayuntamientos deberían, como primera línea, deberían estar tutelando derechos y deberían tener pues un negociado, una oficina de atención al que tenga esa problemática y, desde luego, las administraciones todas, la autonómica del Estado, deberían tener conciencia de que esto es un problema que afecta a muchísima gente que además tiene muchas problemáticas derivadas. Aquí el problema con todo esto es que siempre estamos en el campo de la demagogia y que enseguida te dicen que no, que son los grandes tenedores, los grandes propietarios, etcétera, etcétera. La realidad es que hay muchos que son pequeños propietarios, incluso gente que ha visto ocupada su primera vivienda y se ha encontrado de golpe y porrazo en la calle y sin tener acceso a sus bienes, a sus pertenencias, con lo cual, pues, repito, lo que hay que esforzarse es en conseguir que de una vez por todas se cambie el chip y haya una tutela efectiva de derechos por parte de las administraciones públicas, que son las que están obligadas a la tutela de estos derechos. He visto en el chat también proponía pues, el adquirir vivienda, por ejemplo, que la Generalitat comprara viviendas a la Sareb, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Bueno, es que la Generalitat tiene un compromiso legal, por ley, de conseguir, pues para dentro de muy poquitos años, llegar a un 15% de parque de vivienda en Cataluña para fines sociales. Y estamos pues, muy por debajo todavía, pues yo creo que del 5%. Por lo tanto, muchísimo trabajo le queda por delante a la Generalitat. Repito, lo que necesitamos es que haya gobiernos también que se dediquen a gobernar y de una vez por todas pues, tomen cartas en estos asuntos, digamos, que son asuntos de vital importancia para muchísimos de los conciudadanos, ¿no? Me comunican que todavía podemos arañar unos minutitos, así que vamos a dar paso a la última pregunta. Ahora sí, Juan Amor, por favor. Hola, bueno, mi pregunta era sencilla. Desde el punto de vista del afectado por la ocupación, está muy bien que se le acompañe emocionalmente, pero estaría muy bien que se sintiera apoyado también desde el punto de vista más eficaz. Desde Ciudadanos se está haciendo algo por apoyar a los grupos que desocupan de una manera eficaz. Yo he visto en televisión programas donde hay empresas que se dedican a hacer esto y aparentemente es una vía que está funcionando y a la gente recurre a ellos. ¿No se podría proporcionar algún tipo de soporte a la gente que desocupa para que lo haga de forma legal y que se sienta soportada y apoyada por la administración? Y luego la otra pregunta que hacía al principio es que me sorprende que los partidos políticos, todos los que se oponen a que esto se corrija, lo hagan de una forma tan inconsciente, porque yo supongo que esto tiene un precio y un coste electoral. Si a mí me ocupan y hay un partido, el que sea, que me quiere apoyar, tiene garantizado mi voto en las próximas 40 elecciones siguientes, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Empezando por el final, respecto al rédito político, hay cosas que penalizan relativamente poco desde el punto de vista electoral. Una de ellas, una que es paradigmática, es la corrupción. Hemos visto gente hipercorrupta que elección tras elección
ha seguido ganando y es más, el elector que vota, pues le perdona, pues porque algo tenía que hacer. El caso paradigmático puede ser Jordi Pujol y Soleil, ¿no? Donde yo he llegado a escuchar a algunos de sus votantes decir que, hombre, al fin y al cabo, el buen señor se había casado con Cataluña, que menos que llevarse la dote, ¿no? Es un poco lo que hizo en buena medida en su carrera política. Por lo tanto, el tema del coste político, el coste político tiene que ver mucho con que realmente sea un problema que toda la sociedad, una mayoría de la sociedad, lo entienda como propio. Y eso no es así. El que lo está padeciendo es el que lo ve directamente o el que tiene un familiar o el que lo ha sufrido en sus propias carnes. Pero la inmensa mayoría de la gente que sale por la mañana a su casa y que vuelve para trabajar y que vuelve a última hora de la tarde y llega y encuentra pues, su casa en perfecto estado de revista y puede desarrollar su vida más o menos en la normalidad, pues si no se habla de esta problemática, pues no la ve como propia. Respecto a los grupos que participan en estos grupos antiocupación que decías, yo entiendo que las labores que hacen y las intervenciones que hacen al respecto, aparte de que generalmente pues, algunos de ellos tienen el tipo armario, ¿no? de los actuantes, pero yo creo que dentro de lo posible velarán por ceñirse a la legalidad vigente y no incurrir en ilícitos penales que les puedan traer consecuencias penales. O sea, eso lo deben tener, es decir, que buscan más la vía quizás de la negociación que de la intimidación sin más. Desde luego, si se dedican a la intimidación, no podrían tener nuestro apoyo político en ningún caso. Pero la clave también la daba Javi antes. El hecho de que, bueno, la gente se tiene que organizar. Igual que se organiza gente para ocupar, y no solamente para eso, sino también que hay organizaciones que se dedican a apoyar a quien ocupa, pues las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos, los barrios, pues se tienen que organizar para intentar paliar esta problemática también desde un punto de vista organizativo, porque cuando estás organizado, tu voz se escucha y cuando tienes una masa de gente detrás, el político de turno que tiene la responsabilidad directa, pues se lo toma un poco más en serio, no sea que esta vez sí haya consecuencias electorales. Bueno, pues vamos a cerrar ya, más o menos hacemos esto una hora, horita y cuarto, para que siempre os quedéis con un poco de ganas de la próxima Ágora. La verdad que el tema de la ocupación es súper interesante y muchísimas gracias, Matías, por la exposición y por el trabajo que además somos todos conscientes que habéis realizado en el Parlamento y también elevando las propuestas al Congreso, que muchas de las que se hicieron en el Congreso salieron de aquí, del Parlamento de Cataluña. Al hilo de lo que tú decías de organizar, sí que es muy importante y comentaros, por ejemplo, de lo que decía Javi también, a Las Corts tuvimos un problema con un tema de ocupación y hemos varios, pero para temas quería explicar que la diferencia entre dos comunidades de vecinos, en una calle los vecinos se organizaron. También es verdad que nosotros les ayudamos, les marcamos la estrategia, les pusimos en contacto, pero bueno, se acabó localizando al propietario, se hizo toda una estrategia en medios de comunicación, se hizo mucha presión. Eso a nosotros nos costó un señalamiento por parte del gobierno y de grupos como Arran y demás, pero conseguimos acabar expulsando a los ocupas. Esos luego se fueron a otra zona, porque además estamos convencidos de que tenían información de los locales vacíos que podían ocupar. Y en cambio, en aquella zona, pues los vecinos no fueron tan combativos, por decirlo de alguna manera, como en la que habían acabado, y bueno, y ahí están, y al final, consiguieron un local del ayuntamiento que les cedió, ¿no?
Y visto lo visto, yo creo que, como decía Juanma, estaría bien de aquí un tiempito volver a organizar otro Ágora con Matías para que nos actualice todo el trabajazo que van haciendo y poner sobre la mesa pues, los avances que vayamos haciendo en temas de ocupación y las ayudas que entre los diferentes compañeros intentamos pues eso, buscar vías de solución para y no, es que es para lo que estamos también y como servidores públicos, ¿no? Así que, Matías, te pediré que te despidas tú y ya con eso ya nos despedimos todos y cerrado el Ágora de hoy. Y muchas gracias a todos por participar. Pues insistir en el agradecimiento por la invitación primero y desde luego por la participación de todos, que ha sido para mí también muy instructivo. Yo pediros, Sonia, si es posible, recuperar el chat, porque veo que hay también muchas propuestas en el chat que son interesantes y poder también trabajar al respecto. Insistir en que en el grupo parlamentario estamos a mucha disposición. Vamos a seguir dando la cara como hemos hecho siempre y vamos a seguir siendo, espero que sea así y estoy convencido de que va a ser así, el referente de la oposición en el ámbito del Parlamento de Cataluña. Ya en los primeros plenos hemos tirado desde luego en ese sentido bastante bien y vamos a seguir insistiendo. Y nada, agradeceros a todos la participación, deciros que para mí también ha sido muy instructivo, ha sido muy positiva este encuentro, esta Ágora ciudadana y reiterar que estoy a vuestra disposición aquí y donde queráis siempre.